Satoshi maníacos, ayer el mercado parecía respirar lento. Bitcoin se movía sin agresividad, sin pánico, sin euforia. Velas contenidas, volumen moderado, sentimiento dividido. Y cuando el mercado parece aburrido, normalmente está rediseñando algo por dentro. Para un momento. Deja el gráfico, porque lo que está ocurriendo alrededor de Bitcoin ahora mismo es más importante que el precio. Capital rotando fuera de los tokens, mineros liquidando reservas completas, infraestructura energética migrando hacia inteligencia artificial y Europa entrando en transición monetaria. No son titulares sueltos. Es arquitectura en movimiento. Hoy no voy a hablarte de una subida ni de una caída. Voy a mostrarte cómo se está reconfigurando el sistema alrededor de Bitcoin. Quédate, porque cuando conectemos todas las piezas vas a entender por qué estamos en un punto crítico. Hoy no estamos ante ruido. Estamos ante reconfiguración estructural, y déjame explicarte por qué esto es enorme. Bitcoin está en punto crítico, no porque esté cayendo ni porque esté explotando, porque el sistema alrededor de él está cambiando de forma silenciosa. Capital rota, mineros ajustan balances, la inteligencia artificial absorbe infraestructura, Europa entra en transición monetaria y Estados Unidos vuelve a tensionar el tablero comercial. No son titulares aislados. Son piezas que empiezan a encajar. Y aquí viene el primer payoff, el mercado cripto no está débil. Está recolocándose. Primero, el capital. DWF confirma que el dinero está rotando de tokens hacia acciones. Esto puede ser confuso, pero es en realidad bastante simple. Cuando el mercado percibe incertidumbre estructural, reduce exposición a activos más volátiles y se mueve hacia estructuras con mayor narrativa institucional. No significa abandono del ecosistema cripto. Significa reposicionamiento táctico. Lo interesante es que esta rotación no está saliendo completamente del riesgo, está migrando hacia sectores como la inteligencia artificial. Y aquí entra la segunda pieza del tablero. Lyn Alden lo plantea claramente, el catalizador alcista de Bitcoin podría venir cuando las acciones de IA se vuelvan tontamente grandes, es decir, si la burbuja tecnológica se expande demasiado, el capital necesita un activo escaso donde refugiarse. Y ahí Bitcoin vuelve a entrar en escena como reserva digital estratégica, pero fíjate en esto. Mientras el capital rota, los mineros también se están moviendo. BitDeer acaba de vender todas sus reservas de BTC. 0. Esto es una de las cosas más locas que vas a escuchar, pero aquí está el por qué podría tener sentido. Cuando un minero liquida reservas no siempre es señal de capitulación. A veces es preparación de liquidez para expansión, inversión o reestructuración operativa. Y justo al mismo tiempo, Mara compra participación mayoritaria en una empresa de centros de datos de inteligencia artificial. Esto no es casualidad. Es ingeniería del sistema. La infraestructura energética que antes estaba dedicada exclusivamente a minar Bitcoin ahora se está hibridando con IA. Lo que deriva en algo mucho más profundo. Bitcoin y la inteligencia artificial empiezan a compartir base física. Energía, servidores, centros de datos. La minería ya no es solo minería. Es infraestructura tecnológica dual. Mientras tanto, Europa entra en fase de transición tras la renuncia de Christine Lagarde. Cuando un banco central cambia liderazgo, no solo cambia una persona. Cambia dirección monetaria potencial. Y Bitcoin históricamente gana protagonismo cuando el sistema fiduciario entra en fase de ajuste. En Estados Unidos, los legisladores advierten que los aranceles de Trump podrían descarrilar la economía. Eso introduce presión macro adicional. Comercio global tensionado significa volatilidad en divisas, presión sobre el dólar y redistribución de capital. Ahora conecta todas las piezas.
Capital rotando, mineros vendiendo reservas, infraestructura migrando hacia IA. Europa en transición, Estados Unidos tensionando comercio, no es ruido, es rediseño. Y mientras todo esto ocurre, aparece otro detalle inquietante. El agente de inteligencia artificial OpenClaw confirma la prohibición de discusiones sobre Bitcoin y criptomonedas en Discord. Cuando el discurso empieza a limitarse en entornos tecnológicos, normalmente es porque el tema vuelve a ser estructuralmente relevante. Satoshi no creó Bitcoin para convencer al mundo. Lo creó para que el mundo lo entendiera cuando estuviera listo. Esa frase hoy suena más actual que nunca. El sistema no necesita convencerte, simplemente se reconfigura mientras la mayoría discute si el precio subirá mañana. La arquitectura energética. Los mineros siempre han sido un indicador adelantado. Venden cuando necesitan liquidez, acumulan cuando anticipan fase alcista prolongada. Pero ahora el juego es distinto. Ya no es solo hash rate y halving. Es capacidad computacional compartida con IA. Si la inteligencia artificial sigue creciendo de manera exponencial, la infraestructura energética se convierte en el activo estratégico real. Y quienes controlan esa infraestructura están diversificando. Eso transforma nuestras expectativas. Bitcoin ya no compite solo como activo financiero. Compite como capa energética dentro de un sistema digital más amplio. El capital institucional. Cuando el dinero rota de tokens especulativos hacia acciones tecnológicas, el mensaje no es miedo, es transición de fase. Los ciclos cripto no mueren, mutan, se enfrían, se redistribuyen y vuelven a comprimirse antes del siguiente movimiento. Si la IA se infla demasiado, el capital buscará escasez digital. Si la macro se tensiona, Bitcoin puede actuar como activo neutral. Si Europa redefine su política monetaria, aumenta la narrativa de reserva alternativa. Aquí es donde estamos, no en explosión, no en pánico, en ingeniería silenciosa, ahora viene la decisión. Pero sin el siguiente paso estás descuidando lo más importante de la ecuación, gestión de riesgo. Regla clara, mientras Bitcoin no pierda estructura macro en gráfico semanal y el hash rate se mantenga sólido, la arquitectura sigue intacta. El ruido diario no cambia la base del sistema. Esto no es una fase de espectáculo, es una fase de posicionamiento, y aquí lo prometido. Si conectas todas las piezas, la conclusión es clara, Bitcoin no está en debilidad estructural. Está rodeado de un sistema que se está rediseñando. Capital ajustando exposición. Mineros reorganizando balances. Infraestructura híbrida Bitcoin más IA tomando forma. Bancos centrales entrando en transición. Cuando la estructura cambia, el precio reacciona después, la mayoría mirará la vela cuando ya esté en movimiento. Nosotros estamos mirando la arquitectura antes del desplazamiento, y aquí está la reflexión final. Ayer el mercado parecía plano. Hoy las noticias parecen dispersas, pero cuando las conectas, ves el tablero completo. No se trata solo de precio. Se trata de infraestructura, capital y poder monetario reordenándose. Bitcoin está en punto crítico no porque esté al borde del colapso, sino porque el sistema que lo rodea está evolucionando, y la pregunta ahora es simple. ¿Estamos ante la antesala de una nueva absorción de capital hacia Bitcoin, o ante una fase más larga de consolidación mientras la IA concentra el foco? Y si este tipo de análisis estructural te aporta claridad en medio del ruido, entonces ya sabes lo que toca. Suscríbete, activa la campana y deja tu like. Porque aquí no analizamos velas aisladas. Además, comparte este vídeo con ese amigo que solo mira el precio y todavía no ha entendido que el tablero está cambiando. Porque mientras algunos reaccionan, nosotros nos posicionamos. Nos vemos en el siguiente movimiento, Satoshi Maníacos.